Hola a todos, muy buen día. Ya vamos a iniciar nuestro webinar en inclusión económica. Bienvenidos a todos. Estamos muy felices de que nos acompañen hoy en esta sesión en la que vamos a conversar sobre inclusión económica y comunidades sostenibles. Y ya entre los que ingresaron un par de caras nuevas, que es la primera vez que se conectan a este espacio de los ciclos de aprendizaje. Así que permítanme tomar un minutito solo para contarles a los miembros nuevos, que es la primera vez que se conectan, de qué se trata este espacio de los ciclos. Los ciclos son espacios que realizamos a través de sesiones webinar como esta, pueden ser una, pueden ser dos o más, donde debatimos y conversamos sobre un tema de interés para ustedes, para los miembros. Generalmente nos acompaña un experto o dos, como en el caso de hoy y de este ciclo, y posteriormente escribimos un documento que recoja los elementos de la conversación sobre el tema y que recoja también la participación de ustedes, la experiencia y todo lo que ustedes opinen y comenten en estas sesiones. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que se conecten y que participen activamente en estas sesiones. Se trata entonces de un espacio donde seguimos construyendo de manera colectiva conocimiento a partir de la experiencia de ustedes y de las lecciones, obstáculos y desafíos que ustedes quieran compartir con nosotros. En el caso de este ciclo en inclusión económica, vamos a tener dos sesiones, esta de hoy, donde ya, y como los panelistas que voy a presentar, especialmente Rodrigo, que nos va a acompañar con los temas de la sesión de hoy, ya les va a contar en detalle. Hoy vamos a conversar sobre el concepto de inclusión económica, cómo es esa relación que se da entre los elementos de nuestra visión de comunidades sostenibles y la promoción de procesos de inclusión económica. Vamos a caracterizar esos componentes y vamos a conversar un poquito sobre este proceso y los desafíos y experiencias que ustedes han encontrado en la promoción de iniciativas de inclusión económica. Y vamos a tener una segunda sesión que va a ser el próximo martes 14 de mayo, es decir, que tan pronto finalice este webinar, les vamos a estar enviando el flyer de convocatoria y de invitación para que se inscriban a la segunda parte de esta sesión, que va a ser el martes 14 de mayo a esta misma hora. En esta sesión vamos a conversar sobre los desafíos que tienen las organizaciones de base, los desafíos que enfrentan las empresas a la hora de participar de iniciativas y procesos de inclusión económica. Vamos a mirar también los desafíos que hay en esa relación entre ODBs y empresas a la hora de promover de manera conjunta iniciativas de inclusión económica. Vamos a conversar sobre las condiciones de los territorios que en algunos casos pueden promover u obstaculizar procesos de inclusión económica, y vamos a conversar con ustedes ya más en detalle sobre esos desafíos endógenos y exógenos que se presentan en la promoción de iniciativas de inclusión económica. Antes de presentar a nuestros dos expertos que nos van a acompañar en estas sesiones y que nos están acompañando en la producción del documento, le quiero dar la palabra a Margaret para que los salude. Margaret, voy a abrir tu micrófono, creo que ya está abierto, para que saludes y des la bienvenida a los niños. Sí. Bueno, si quieres pon la cámara y yo los saludo, pero el micrófono lo tengo abierto. Cámara. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta mañana. Agradecer muy especialmente a Rodrigo Villar y a Ariel Torti, que nos acompañan, cada uno desde un extremo de la región. Rodrigo está en México y Ariel está en Argentina, así que muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, no es la primera vez que abordamos el tema de inclusión económica. Yo los invito a visitar la sesión de recursos de nuestra página web en la pestaña que dice Inclusión Económica. Ahí van a encontrar lo que hemos producido a lo largo de todos esos años y también en el Banco de Buenas Prácticas muchos casos sobre el tema. Incluso van a encontrar un foro que hicimos, estaba recordando que hicimos en el 2002 en Argentina, donde está el webcast, y ahí también estuvimos con Ariel trabajando este tema de inclusión económica. También muchas iniciativas de la red han estado trabajando en torno a este tema. Muchos de los fondos e iniciativas en los países, el Fondo Nacional Colombiano, el Programa de Compras Inclusivas en Argentina, la Iniciativa Común en México y muchas otras han estado enfocados en ese tema, y todos saben que tuvimos una iniciativa regional que fue por América, donde trabajamos durante 3 años
más de 30 miembros en 6 países en torno a promover las iniciativas de organizaciones comunitarias de generación de ingresos, lo llamábamos así. También en el Premio Transformadores, muchas de las iniciativas más destacadas y ganadoras han sido con el foco en ese tema. Hoy quisimos traer a ustedes, digamos, una nueva lectura del tema de inclusión económica ligada a la perspectiva de comunidades sostenibles. Y pues, también porque pues si bien es un tema que hemos trabajado, sabemos que los desafíos son constantes y que tenemos que siempre ir encontrando mejores caminos. Entonces, pues los agradezco a todos que estén aquí y espero que tengamos una primera sesión muy productiva y ya nos veremos próximamente el 14 de mayo para dar continuidad al tema. Muchas gracias, Margaret. Les quiero presentar entonces a nuestros dos expertos que nos van a acompañar en estas sesiones y que, como les dije, nos están acompañando también en la elaboración del documento que ustedes van a contribuir hoy a enriquecer y a seguir fortaleciendo. Ellos son Rodrigo Villar, que ya todos lo conocen, amigo de la red. Rodrigo es consultor, es antropólogo, con especialización en planeación y políticas sociales de la Universidad de Harvard. Tiene más de 30 años de experiencia acompañando distintos proyectos de desarrollo social y de investigación. Varios de ustedes lo conocen, ha acompañado también iniciativas de los miembros y nos ha acompañado en Red América desde hace varios años y recientemente nos apoyó en la elaboración de todo el concepto de comunidades sostenibles que construimos con ustedes y en el documento de resultados del proceso de promoción de comunidades sostenibles. Así que, Rodrigo, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Siempre es un gusto trabajar contigo y contar contigo en estas iniciativas. Y nos acompaña también Ariel Torti, desde Argentina. Ariel es director ejecutivo de INCIDE, el Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo. Es un instituto argentino con sede en Córdoba, que tiene más de 25 años trabajando temas de desarrollo y de inclusión económica de pequeños productores a cadenas de valor del sector público y privado. También es asesor de distintas asociaciones civiles y también acompaña proyectos como la iniciativa del ARCA, que como saben el ARCA es una asociación civil que es el principal proveedor de la empresa Arcor en el marco de su programa de compras inclusivas responsables, que fue recientemente galardonada esta experiencia de Arcor con el primer lugar del premio Transformadores en la categoría negocios. Así que, como ven, tenemos dos muy buenos expertos que nos están acompañando en esta conversación, y Rodrigo y Ariel, para que sepan, en este ciclo nos están acompañando personas de organizaciones miembros, fundaciones y empresas desde El Salvador, de Argentina, República Dominicana, México, Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Así que a todos los que están conectados, viéndonos y listos aquí para participar con nosotros, muchísimas gracias. Si quieren, Rodrigo y Ariel, habilitar sus cámaras unos segundos para que nuestros miembros los vean y los conozcan, bienvenidos, ahí pueden hacerlo en el icono. Y como les dije, estos son los objetivos de la sesión de hoy, que ya Rodrigo se los va a presentar con más detalle. Recuerden entonces que tendremos dos sesiones, la sesión de hoy y la sesión del 14 de mayo, y hoy en la tarde les estaremos enviando el flyer de inscripción a la segunda sesión de nuestro ciclo. Entonces, sin más, le quiero dar la palabra a Rodrigo, para que nos cuentes, Rodrigo, cuáles son los objetivos de la sesión de hoy, sobre qué temas vamos a estar trabajando y conversando, y yo aquí voy a estar pendiente de tu presentación. Te dejo la palabra, Rodrigo. Gracias, Paola. Creo que tienes que habilitar tú la cámara, y desde aquí no puedo. Pues muchas gracias por la presentación, Paola y Margaret, y un saludo para Ariel y para todos los participantes. La idea hoy es trabajar en 4 objetivos. Uno, vamos a proponer una primera definición de inclusión económica, que será objeto de conversación posterior. 2, entender la relación entre inclusión económica y comunidades sostenibles y los avances que hemos tenido sobre comunidades sostenibles. 3, caracterizar los componentes de comunidades sostenibles en iniciativas de inclusión económica. Y después reflexionar con ustedes en este tema de inclusión económica. Como ustedes saben, desde el 2015 empezamos a trabajar sobre el tema de comunidades sostenibles, con una gran participación de los miembros a partir de las experiencias, de los casos de los miembros. Y de lo que se trata hoy es continuar en ese mismo espíritu.
la mayor parte de la conversación de hoy va a ser a partir de experiencias de los miembros y especialmente de las presentaciones, de los casos presentados al Premio Transformadores. Entonces, la participación, que es lo que esperamos de esta sesión, la participación de ustedes en la discusión, las preguntas que hagan para poder avanzar en el tema y todos los aportes para continuar construyendo este tema de inclusión económica y profundizar en esto son más que bienvenidos. Entonces, la expectativa de su participación es entrar en esto. Si me pasas, por favor, Paola. Como les decía Margaret, lo que vamos a hacer hoy es como una nueva lectura del tema de inclusión económica a partir de la visión y el enfoque de comunidades sostenibles. Entonces, inicialmente quiero empezar con un repaso muy rápido de la definición de comunidades sostenibles que hemos construido con ustedes. Esta definición dice así: una comunidad sostenible es aquella que construye democráticamente su territorio, buscando un equilibrio entre aspectos económicos, ambientales, sociales, institucionales y humanos con una perspectiva de equidad en el largo plazo. Es decir, lo que está en el centro del tema de comunidades sostenibles, como lo hemos conversado en otras ocasiones, es poner el foco en el territorio y buscar que haya un equilibrio entre los diferentes aspectos y dimensiones de un territorio, y con una perspectiva de largo plazo. Ahora, ¿de qué manera se hace esta construcción de comunidades sostenibles? Buscando que los actores del territorio participen activamente, de forma democrática, identificando problemas y soluciones y elaborando propuestas. Y que la concertación que se dé entre estos actores genere visiones compartidas y visiones compartidas para el futuro del territorio, y que esto contribuya a su vez a la posibilidad de un trabajo coordinado entre los actores y planes de acción que puedan desarrollarse de acuerdo a las fortalezas de cada uno de los actores. Entonces, tenemos un foco en el territorio, tenemos la idea de articulación de los actores y del trabajo coordinado entre los actores para el desarrollo de los planes en el territorio. Esos son como los elementos centrales de comunidades sostenibles. Si me pasas... Rodrigo, ahora, para que puedas habilitar ¿sí? tu cámara, puedo hacerte anfitrión y pasar tú la presentación. Si no, dime si prefieres abrir tu cámara y pasar tú la presentación, o si quieres que yo la siga pasando y no habilitar tu cámara, lo que tú prefieres. No, si me la sigues pasando, así Listo. estamos bien. Gracias, Paola. En relación con la definición de inclusión económica, y hago una definición en este momento, pero se va a ir entendiendo mejor a medida que avancemos en la explicación, hemos propuesto los siguientes elementos de la definición. Inicialmente proponemos que inclusión económica es la vinculación, una vinculación de forma sostenible de poblaciones excluidas a los circuitos de generación de riqueza. Esto ya es un elemento que se ha trabajado anteriormente por Red América, y el objetivo que se propone para la inclusión es el bienestar de las personas y las familias tradicionalmente excluidas, y para hacer la inclusión se propone que haya procesos que, por un lado, fortalezcan las capacidades y empoderen a las personas en condiciones de pobreza y exclusión, y por otro lado, generen sistemas de conexiones, incentivos y posibilidades para que puedan acceder de forma competitiva, justa y sostenible a los mercados y participen de la generación de riqueza y puedan tomar ventaja de las oportunidades sociopolíticas del territorio. Es decir, hay unos factores que podemos llamar más endógenos relacionados con las organizaciones y con la relación de las organizaciones con otros, y otros con un sistema de conexiones e incentivos que permitan que haya esta participación en la generación de riqueza. Este punto es lo que quisiera a lo largo de la presentación explicar con un poco más de detalle. Si me pasas, Paola, gracias. ¿Cuáles son las relaciones y los aspectos, digamos, que se vinculan entre el enfoque de comunidades sostenibles y las iniciativas de inclusión económica?
El primero tiene que ver con, hablábamos en la definición de comunidades sostenibles, del equilibrio entre las dimensiones económica, social, ambiental e institucional. Todas las iniciativas de inclusión económica deben participar de este equilibrio. Es decir, es posible trabajar iniciativas de inclusión económica. Esta es una de las dimensiones de las comunidades sostenibles, pero estas tienen que estar en equilibrio con los otros componentes. No podría ser posible, digamos, desde el enfoque de comunidades sostenibles, que afecten negativamente los otros temas, aspectos y componentes de un desarrollo territorial sostenible. Un segundo punto es la inclusión económica es esencial en el desarrollo de comunidades sostenibles. Es decir, el tema de la economía es uno de los componentes centrales de comunidades sostenibles, y si bien es cierto que la inclusión económica es un aspecto más acotado del tema general de las comunidades sostenibles y el desarrollo de un territorio, es un tema central y no sería posible pensar en comunidades sostenibles que no tengan planteamientos de inclusión económica y de participación de organizaciones de base y de la población más vulnerable o que tradicionalmente ha sido excluida. Un tercer punto es que las iniciativas de inclusión económica dependen de factores sociales, ambientales, culturales e institucionales. Es decir, las ventajas competitivas de un territorio, el ambiente favorable para el desarrollo económico en un territorio, se relacionan con atributos económicos del territorio, pero también con variables de otro orden, sociales, sociales, ambientales e institucionales. Y no sería posible, vuelvo a insistir en este punto, pensar en el desarrollo de las comunidades sostenibles si una iniciativa económica afecta negativamente el ambiente, fragmenta el tejido social, es contraria al desarrollo humano de las familias o va en contravía de las instituciones democráticas. Entonces, las iniciativas son centrales y deben estar en equilibrio con los otros elementos. Un cuarto punto, es que el ecosistema, y eso vamos a profundizar sobre ese punto, es central para el éxito de las iniciativas de inclusión económica. Y un último punto es que la exclusión económica requiere enfrentar otro tipo de exclusiones. Romper con exclusiones económicas, con barreras que tienen que ver con temas para los proveedores, con acceso a los mercados, requiere también romper con barreras sociales, políticas, derivadas de temas de género, de etnicidad y de orientación social. Los mercados, y ese será un punto a conversar en estas iniciativas, los mercados no son neutros. Los mercados discriminan y están también atravesados por barreras sociales y culturales. Y aquí quiero detenerme en un ejemplo que creo que recoge de buena manera los puntos que estoy mencionando. Es un ejemplo que presentado al premio Transformadores de la Fundación Alpina, un proyecto que se llama Empoderamiento Económico y Social de Mujeres Rurales de la región del Alto Patía, del sur de Colombia, del departamento del Cauca. Esto es una iniciativa que se inició en el 2016. Participan 400 mujeres de 4 municipios de Colombia. Lo que tiene particular este acercamiento que hicieron a esta iniciativa de inclusión económica es que pusieron en el centro el tema de discriminación de género y el tema de violencia social, porque afectaban particularmente la participación económica de las mujeres en la iniciativa. Entonces, la iniciativa tiene muchos elementos, pero le da un peso importante a crear condiciones favorables para la inclusión femenina, y tanto a nivel personal, organizacional, como institucional. Entonces, por un lado, promovieron la participación de las mujeres en el debate sobre políticas públicas en los departamentos y lograron la creación de una política pública de género para el departamento del Cauca,
que contribuyó a que se articularan las secretarías locales de mujeres y la de desarrollo rural, y para que pudieran estas dos secretarías conjuntamente ajustar programas de apoyo a los agronegocios y a las necesidades específicas de las mujeres. Por otro lado, tuvieron desarrollo de capacidades, acciones para el desarrollo de capacidades específicos para las mujeres, comunicación asertiva, temas de resolución de conflictos, y por otro lado, el desarrollo, por supuesto, de asociaciones que permitieran una participación más activa de las mujeres. Que esto contribuyó a aspectos que otras iniciativas no tienen o no han tenido en general con tanta fuerza como esta. Por ejemplo, la posibilidad de avanzar en un acceso más igualitario a la propiedad. Uno de los temas centrales en el departamento del Cauca, el acceso es desigual de las mujeres a la propiedad. Y por otro lado, zonas más afectadas por la violencia en la zona. Otro componente que también tuvo esta iniciativa fue el tema ambiental. Tenía las iniciativas económicas y tenían barreras importantes en temas de agua y de residuos. Por lo tanto, el desarrollo de una propuesta ambiental que protegiera las fuentes de agua colectivas y que aprovechara los residuos generados por la actividad productiva fue central. Entonces, es una iniciativa que tiene elementos ambientales, que busca superar barreras sociales para poder incluir económicamente a las mujeres. Al haber pensado este conjunto de elementos, lograron en esta iniciativa un incremento del 88% del acceso de las mujeres a medios de producción. Vincularon 400 mujeres a cadenas productivas cuando inicialmente solo había 48. Se amplió la participación de los hogares en la producción de alimentos para la comercialización y lograron una serie de avances institucionales como tener planes de manejo ambiental, políticas de género y una ampliación en el diálogo sectorial y la participación de las mujeres. Lo que quisiera con este ejemplo que ojalá lean con mucho cuidado, que está en la página de Red América, es ver que los temas sociales, los temas de las barreras sociales, aspectos ambientales, son centrales o fueron centrales en este caso para el propósito más específico de la inclusión económica. Si la inclusión económica en este caso no se planteó solamente a nivel de factores económicos, sino fue posible gracias a trabajar en conjunto con otros aspectos sociales y ambientales que se relacionan con el tema de comunidades sostenibles. ¿Me puedes pasar, por favor? Lo que quiero ahora es dar algunos ejemplos de cada uno de los componentes sobre los que hemos avanzado en el enfoque de comunidades sostenibles, el enfoque territorial, la importancia del entorno, el cambio sistémico de la agenda a largo plazo, la articulación de los actores y la generación de capacidades comunitarias y relacionales. Comentar con algunos ejemplos muy rápidamente para poder hacer, digamos, el punto de que hay una vinculación fuerte entre el enfoque de comunidades sostenibles y las iniciativas de inclusión económica en lo que ya están haciendo los miembros de Red América. Si me pasas, Paola, gracias. En relación con el enfoque territorial, el centro de comunidades sostenibles está en pensar en el territorio como un todo, en pensar, trabajar los potenciales del territorio y los activos de un territorio. Y las iniciativas de inclusión económica pueden tener eso también como elemento central, pensar en los activos del territorio para construir a partir de eso las orientaciones de una iniciativa de inclusión económica. Para eso, el análisis del entorno territorial se vuelve central para el diseño de una iniciativa de inclusión económica.
un análisis de entorno que tenga en cuenta factores endógenos como las capacidades de los actores económicos o sus limitaciones, los activos y los potenciales del territorio, los posibles encadenamientos y productivos y los mercados locales, y algunos factores endógenos como la calidad de la infraestructura, el tema de los servicios de transporte, la calidad de la comunicación, la red de apoyo local para temas de generación de capacidades, la oferta de servicios financieros, los marcos regulatorios de un territorio. Entonces, leer el entorno territorial es importante para en general el enfoque de comunidades sostenibles y específicamente para las iniciativas de inclusión económica. Para muchos aspectos que pueden ser limitantes, no necesariamente los actores que están en la iniciativa de inclusión económica son los que pueden superar esas barreras, sino que se requieren proyectos a veces de más envergadura para que esto sea posible. El ejemplo que quiero poner de presente para ustedes es un proyecto desarrollado en México por la Fundación Haciendas del Mundo Maya y la Fundación ADO en Calakmul. Esto es un municipio del estado de Campeche, tiene una población muy diversa, gente de muchos estados de México, de diferentes grupos indígenas y con una alta incidencia de pobreza, pero tiene otros elementos de activos, que es buena parte del municipio, es parte de la reserva de la biosfera en esta zona, y es una zona arqueológica declarada Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Estas condiciones contribuyeron a que desde el gobierno y de la iniciativa privada se desarrollaran desde hace un tiempo muchas iniciativas, pero en general iniciativas muy específicas de generación de ingresos. Entonces hubo varios proyectos tipo un grupo de cabañas que se promovieron, el desarrollo de una tirolesa, campamentos, kayaks, pero cada una de estas iniciativas fueron iniciativas fragmentadas, descoordinadas, desarticuladas, y pensando en esta desarticulación y en el gran potencial del territorio, la Fundación Haciendas del Mundo Maya y ADO empezaron a trabajar con lo que ellos llaman perspectiva de integración del destino. Es decir, pensando, es un concepto para pensar que se requiere esta idea de la lectura estratégica del entorno y una visión integral del territorio previa al trabajo de los proyectos específicos. Se piensa el territorio como su conjunto, se propone con los diferentes actores del territorio una visión de futuro del territorio, se establecen unos acuerdos multisectoriales y desde ese marco general se desarrollan los proyectos específicos. Entonces, lo que logró hacer el ADO y Haciendas del Mundo Maya fue proponer de manera muy participativa un plan de ordenamiento territorial en el cual estaban elementos centrales para las iniciativas de inclusión económica, como un programa de gestión de residuos, una mejora en las telecomunicaciones, fundamental para todo el desarrollo del trabajo de inclusión económica, y un avance en un programa, digamos, de servicios básicos de agua y drenaje, sin lo cual era imposible unas buenas estrategias de inclusión económica. Con este marco, digamos, de trabajo, desarrollaron proyectos con 10 empresas, con las cuales hubo un incremento de manera importante de su facturación y una gran dinamización de la economía local y un gran aumento del turismo, de un turismo más ordenado, controlado y con un gran respeto, digamos, al medio ambiente por las condiciones de la zona y gran respeto y buen manejo de los recursos naturales. Entonces, este ejemplo, que igual ojalá lo puedan leer con mucho detalle, lo que nos enseña es la importancia de una muy buena lectura del entorno, tener en cuenta el territorio en su conjunto para poder tener una visión integral y proponer las iniciativas de inclusión económica en
esta perspectiva de un entorno general. Hay otras dos iniciativas, la de reservas de Votorantim, el legado de aguas, y entramados productivos de la Fundación YPF de Argentina, que ojalá puedan también leer con mucho cuidado, porque también tiene grandes lecciones para esta idea de un buen análisis de entorno y de un trabajo que entienda el territorio en su conjunto, para desde esa perspectiva más integral poder orientar las iniciativas de inclusión económica. Si me pasas a la otra, gracias. El segundo componente tiene que ver con la idea del cambio sistémico y la visión de largo plazo. Si se trabaja en un territorio con los elementos que hemos dicho anteriormente, la idea de pensar en el ecosistema y de pensar en intervenciones de largo plazo que vayan conectando múltiples proyectos y se van encadenando en el tiempo, se convierten en algo central. Es decir, los cambios en un territorio y la inclusión económica específicamente está articulado a otras dimensiones, como hemos propuesto antes, por lo cual pensar en el ecosistema en su conjunto es central. Y pensar en temas como temas de políticas, de prácticas, de flujos de recursos, de modelos mentales, como rápidamente mencioné en el ejemplo de Fundación Alpina, que tuvo temas de empoderamiento, de perspectiva de género, tuvo temas de gestión empresarial, cambios en los modelos mentales para proponer un nuevo lugar en la participación de las mujeres en el territorio, políticas públicas. Entonces, esta visión de cambio sistémico, integral, de varios aspectos que están conectados, está en el centro. Otro buen ejemplo es el de la Fundación Smurfy Capa Cartón de Colombia, que tiene una estrategia de desarrollo de planes de desarrollo integrado territorial, los DIT. Esto lo hacen 9 municipios del departamento del Cauca, del Valle del Cauca y de Risaralda, y tiene a su vez programas, la fundación, en educación, vivienda saludable, gestión ambiental y ciudadanía activa. Y por supuesto tiene programas productivos y de generación de ingresos, porque en una visión de desarrollo territorial estos no podrían faltar. Y en estos programas tiene fortalecimiento de organizaciones de base, desarrollo de iniciativas, temas económicas, temas de gestión, manejo de recursos y apoyos a procesos de comercialización. Ha trabajado con más de 1.500 familias, con 39 organizaciones de base, pero la parte importante que quisiera resaltar es que el trabajo que hace con estas organizaciones de base y con los programas productivos está vinculado a las otras áreas de trabajo del territorio, al tema de salud, al tema de educación, al tema de la infraestructura. Entonces hay una visión integral, sistémica del trabajo del territorio en el cual se vinculan todos los componentes de inclusión económica. Otro proyecto muy interesante es el proyecto de apoyo a la cadena de Babasú, promovido por Votorantim Cementos, que si lo leen van a ver cómo hay una perspectiva también muy clara de cambio sistémico. Si me pasas, por favor. El otro tema de comunidades sostenibles es el tema de articulación, que es un tema central para comunidades sostenibles. Y el tema de articulación está muy presente también en todas las iniciativas de inclusión económica de los miembros de Red América. Y en diferentes maneras. Por un lado está la asociatividad, es decir, todos los proyectos de miembros de Red América tienen algún tipo de asociatividad, porque es una manera, asociarse y el trabajo colectivo es una manera de enfrentar diferentes desafíos, ya sea para acceso al mercado, para comprar insumos, para acceder a recursos financieros o a nuevas tecnologías. Y para todos es claro que este trabajo colectivo no es un fin en sí mismo, sino es un valor agregado para enfrentar una serie de barreras. Las cadenas de valor, es decir, los encadenamientos, que es otra forma de articulación, también están presentes en las diferentes iniciativas. Las alianzas entre los promotores de las iniciativas para
complementar fortalezas y trabajar de manera conjunta es otra manera de articularse para impulsar las iniciativas, y la generación de visiones compartidas, como las que hemos mencionado en los ejemplos anteriores, también están presentes. Un muy buen ejemplo para ver cómo están estas maneras de articularse es el proyecto del programa de producción competitiva de papa nativa y comercial de la Asociación de los Andes de Cajamarca. En este proyecto buscan que una gran ventaja comparativa de la zona donde están trabajando, del territorio donde están trabajando, que es la producción de papa, por el clima, por la experiencia de los productores, pueda potenciarse y buscar nuevos mercados. Para esto, por un lado, promueven asociaciones. Ahí están trabajando con 1.200 familias y fomentaron la creación de asociaciones en los diferentes distritos donde trabajan. Por otro lado, se articularon varios de los aliados técnicos, es el tema de las alianzas, para poder capacitar y hacer asesoría a los productores. Entonces se juntaron el Centro Internacional de la Papa, el Ministerio de la Agricultura, el Instituto Nacional de Innovación, el Servicio de Sanidad Agraria, para hacer alianzas que complementaran las fortalezas de ALALC y pudieran contribuir de mejor manera perdón, a la capacitación y a la asesoría de los productores. Y por otro lado, promovieron articulaciones y encadenamientos con supermercados y cadenas de tiendas y restaurantes en la zona, con un buen grupo, para facilitar la comercialización de los productos y establecer unos buenos acuerdos que permitiera la venta de los productos de las organizaciones con las que estaban trabajando. Con esas diferentes formas de articulación, pudieron hacer todo lo que hicieron, recuperar las diferentes variedades de la papa, introducir otras variables, otras variedades, agregar valor a los productos transformándolas en hojuelas de papa, establecer una marca especial y, en fin, todos los logros se pudieron hacer gracias a estos diferentes elementos de la articulación. Hay otro proyecto, el de la Fundación Potencializa, que se lo recomiendo mucho para que lo lean, porque hay muchas lecciones de las diferentes formas de articulación que son utilizadas para que haya posibilidad de inclusión económica. El último punto es el tema de capacidades, un tema muy fuerte desde los inicios de Red América, desde comunidades sostenibles y para todo el tema de desarrollo de base, siempre se ha promovido el desarrollo de capacidades, que queden establecidas capacidades en los actores del territorio. El punto que quisiera hacer acá es que las capacidades que se promueven en las iniciativas de inclusión económica son de varios tipos. Por un lado, competencias en los individuos, y cuando hay perspectiva de género, competencia diferencial y específicas, por ejemplo, para mujeres. Competencias, por otro lado, de las organizaciones en temas generales de planeación, de pensamiento estratégico, de diseño de proyectos, de evaluación, etcétera, pero también competencias organizacionales específicas de la organización para los temas de emprendimiento y para que sea posible la gestión de los factores, digamos, del proceso productivo y de comercialización, que esas son más específicas de las iniciativas de inclusión económica. Y por otro lado, capacidades comunitarias relacionadas con la relación entre los actores del territorio y las vinculaciones y que puedan tener para trabajar de manera conjunta. Un buen ejemplo es promovido por la Fundación PepsiCo de Colombia, NatuChips, los plátanos del desarrollo. Ahí trabajan, es una iniciativa que se inició en el 2008 y que busca un modelo inclusivo de abastecimiento de una materia prima central para este producto de PepsiCo, que es el plátano para producir los NatuChips. Lo hace en alianza con los productores de plátano de la zona donde trabaja, Belén de Umbría, y en esta participan 260 productores, 50 madres, y para que sea posible esto,
esta iniciativa fue central la generación de capacidades en los productores de muchos órdenes, capacidades para el acopio, para el procesamiento, capacidades en el desarrollo de la asociación de los productores. Y esto lo trabajó de manera conjunta en la Fundación Confundes y desarrollar, pues digamos, un currículo para trabajar en temas de procesos administrativos, financieros, logísticos, en fin, y a nivel individual y a nivel organizacional. Entonces, como en muchas otras iniciativas, el tema de capacidades está en el centro de los trabajos de inclusión económica. Hay otra buena experiencia de la Fundación Carvajal, que tiene un muy buen desarrollo curricular del trabajo con un grupo de recicladores en el sur de Colombia, en Cali. Y no lo detallo, pero recomiendo también su lectura. Con estos puntos, lo que quisiera como sintetizar, antes de darle la palabra a Ariel, es hay un vínculo muy fuerte entre los elementos centrales de comunidades sostenibles y las iniciativas de inclusión económica. Podríamos pensarlo como está en el diagrama, hay elementos, hay factores endógenos que se relacionan con la organización de base y con las empresas a los cuales venden, son proveedoras, con los mercados, y que tiene que ver con temas de capacidades, de formación de las organizaciones, de habilidades y competencias para trabajar, de la formación misma de asociaciones, pero también hay factores endógenos en las propuestas de inclusión económica que tiene que ver con temas de comunicaciones, de logística, de infraestructura, como vimos en lo de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, temas de tecnología, temas de buscar agentes formadores para que pueda haber una formación en el territorio o también de agencias financieras que permitan temas de créditos en el territorio. Y por otro lado, la idea es que toda esta inclusión, todas esas iniciativas de inclusión económica estén en equilibrio con los temas institucionales, con el medio ambiente y sean respetuosos al medio ambiente y busquen las transformaciones y superar las barreras sociales, como vimos en el ejemplo de Alpina, para que con estas iniciativas se puedan mejorar los ingresos y que los ingresos a su vez contribuyan al mejor bienestar de las familias. Este diagrama espero más o menos que resuma lo que estamos viendo de este vínculo entre inclusión económica y comunidades sostenibles. Con esto pararía, le doy la palabra a Ariel y después conversaríamos a partir de las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Como ven, entonces, en esta primera sesión y a lo largo de la exposición que ha hecho Rodrigo, queríamos tener hoy una presentación y una caracterización de esos elementos presentes en nuestra visión de comunidades sostenibles que influyen en la promoción de iniciativas de inclusión económica y que ustedes ven ese proceso aquí condensado en estos factores y en estos elementos. Como les dije al inicio, en una segunda sesión, que va a ser la próxima semana, vamos ya a profundizar con Ariel en cuáles son los desafíos que se presentan a la hora de promover iniciativas de inclusión económica que están relacionados con cada uno de estos factores. Así que muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Ariel, voy a abrir tu micrófono por si quieres agregar o complementar algo a lo que ya ha expuesto Rodrigo y también para que nos cuentes un poquito de los temas principales en los que vamos a profundizar la otra semana. Antes de darte la palabra, Ariel, déjame recordarles a los participantes que a través del botón preguntas o a través del chat pueden irnos enviando las preguntas y los comentarios que tengan frente a esta presentación que nos ha hecho Rodrigo para que en la segunda parte, luego de que escuchemos a Ariel, podamos ir abordando sus preguntas y comentarios. Recuerden, en el menú que tienen en la parte inferior, en el botón preguntas, ahí pueden enviarnos preguntas específicas o también a través del chat ir poniendo sus comentarios para la conversación. Ariel, voy a abrir tu micrófono.
Si puedo, desde acá, si no, intenta tú mismo, Ariel, que el menú, por alguna razón, ahí ya Sí, lo veo abierto. ahí Hola, está. Ariel, ya te escuchamos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Ha sido muy clara. Hola, Paola. Hola, Margaret. Brevemente, un par de ideas o de comentarios en función de el relato de la presentación de Rodrigo, que me parece que simplemente intentan un poco ensayar un marco de lo que va a ser la continuidad de la segunda instancia el próximo 14. Eh, Evidentemente, me parece que parte del desafío que tiene la inclusión económica pensada desde el enfoque de comunidades sostenibles es encontrar las formas de que haya un maridaje, una relación instituyentemente saludable para construir lo que, decía Rodrigo, son sostenibilidad para los negocios, para la lógica de mercado y sostenibilidad para los entornos, para los territorios, para las comunidades, para las familias que están allí y que con menos oportunidades están intentando desarrollar desde sus organizaciones procesos productivos de bienes o servicios para insertarse en el mercado. Indudablemente hay un desafío que eh, parte de este encuadre o de este encuentro que entiendo que es parte fundante de la construcción de nuevos escenarios económicos, de redefiniciones del éxito en economía que tiene que ver con cómo seguir construyendo competitividad de los mercados, de los territorios en donde están las empresas, las dinámicas económicas que generan riqueza, junto a esta idea de construir sostenibilidad en términos de que parte de la población que está excluida o fuera del mercado pueda ingresar, colocar sus bienes y servicios y que esto genere inclusión económica y aumente las posibilidades de calidad de vida o de buen vivir. Porque, digo, fundamentalmente la idea de competitividad en términos clásicos por ahí remite a esta idea de cierto carácter excluyente, ¿no? De que en el mercado se puja, se compite, hay alguien que gana y hay alguien que queda fuera, cuando por ejemplo se puja por un presupuesto, por una cotización, y al mismo tiempo la idea de sostenibilidad remite a otra cuestión, a rasgos sistémicos, a esta descripción que con cuidado hizo Rodrigo sobre la idea de sostenibilidad, sobre la idea de desarrollo, sobre el cuidado de la dinámica del entorno, a cierta ética del cuidado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, este es parte del desafío que va a ser en alguna medida lo que va a estructurar, lo que va a estar subyaciendo en el diálogo del próximo 14, y que entiendo es la agenda que tiene el desarrollo por delante en términos de pensar esquemas económicos, dinámicas económicas, construcciones de mercado que sean los más incluyentes en términos económicos, sociales y ambientales posibles. No quiero extenderme, Paola, para dar lugar a los participantes y que puedan habilitar sus preguntas y comentarios. Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Rodrigo para finalizar la presentación. Recuerden que a través del chat y del botón de preguntas vamos a estar leyendo en estos últimos minutos sus comentarios, sus preguntas y a darles respuesta con el apoyo de Ariel y Rodrigo. Rodrigo, si quieres finalizar con la parte de orientaciones y la pregunta para el debate. Rodrigo, ¿puedes abrir tu micrófono? No te escucho. Ay, perdón. Ahí, listo, ya te escucho. En las orientaciones simplemente quisiera como hacer un breve resumen de lo que se mencionó en la conversación previa. Si queremos unas iniciativas de inclusión económica que estén vinculadas al enfoque de comunidades sostenibles, es importante que estén diseñadas con una perspectiva territorial. Un segundo punto es que se integren, se relacionen y no afecten negativamente las otras dimensiones del desarrollo territorial, las dimensiones sociales, ambientales e institucionales.
Un tercer punto es que se promueva la articulación entre los actores y diferentes tipos de articulación entre los actores para que sean posibles las iniciativas, que se diseñen con criterios de mercado, y como bien lo ha dicho Ariel, con criterios de mercado, pero con una perspectiva de sostenibilidad y de inclusión, y que se identifiquen los diferentes tipos de capacidades a fortalecer en los actores para que puedan participar en el mercado de manera importante y que contribuya al bienestar de sus familias y a la mejora de la calidad de vida. Estas serían como las orientaciones generales con que quisiera que pudiéramos conversar. Y tenemos una pregunta que vamos a iniciarla ahora, pero que va a ser el centro, digamos, de la conversación del 14 y que Ariel va a contribuir con muchos elementos, pero quisiéramos desde ahora oír de parte de ustedes cuáles son los principales desafíos para las fundaciones y para las empresas al promover iniciativas de inclusión económica con un enfoque de comunidades sostenibles. Perfecto, muchísimas gracias Rodrigo y Ariel. Mientras van pensando y enviando sus respuestas, preguntas o comentarios, que ya veo que han llegado un par, déjenme saludar a nuestros amigos de la Fundación Carlos Novela en Guatemala, que ahí nos mandaban fotos que están todos muy juiciosos siguiendo el webinar. Un saludo a todos. Y a la Fundación Empresas Polar desde Venezuela, que también están conectados siguiéndonos. Ariel y Rodrigo, nos llega una pregunta de Cristiana desde Guatemala. Ella nos pregunta cómo se puede desarrollar una evaluación del ecosistema territorial para pensar en promover iniciativas de inclusión económica, Rodrigo. Mira, yo creo que siguiendo un poco el ejemplo, o algunos de los ejemplos, la mirada del entorno, es decir, ver cuáles son, por un lado, cuáles son los actores que pueden contribuir al desarrollo económico, cuáles son los desafíos de los factores endógenos que hemos llamado factores endógenos, cuáles son las limitaciones de temas de infraestructura, de comunicaciones, de vínculos que hay entre los actores, de trabajo conjunto, son elementos centrales para esta evaluación del ecosistema. Creo que una tarea, digamos, y es parte de un desafío, es poder especificar este diagrama que estamos poniendo aquí con un poco más de cuidado y más detalle para pensar esa lectura del entorno. Es decir, ¿qué organizaciones de base están en el entorno? ¿Cuáles son las capacidades de esas organizaciones? ¿Qué tipo de relaciones tienen con cuáles empresas hay, por otro lado? ¿Cuál es el mercado? ¿Sí? ¿Qué relación existe en este momento entre las organizaciones de base y la empresa? ¿Qué tipo de asimetrías o buenos ejemplos hay de esa relación? ¿Qué tanto están consumiendo en el territorio los productos producidos por las organizaciones de base? Entonces, digamos, esos elementos son parte de una evaluación inicial. Pero por otro lado están los factores endógenos, que hay que mirar de qué barreras hay de tipo, por un lado, logística, de tecnología, para que sea posible la producción y la comercialización de los productos y servicios de las organizaciones de base, y qué tanto hay factores sociales, como en el ejemplo de Alpina, de temas de género que puedan afectar, o de temas sociales, o de temas de violencia, o temas institucionales de políticas, de normas, de regulaciones, que puedan afectar el desarrollo de la iniciativa de inclusión económica, y temas ambientales, por supuesto. Entonces creo que sí, si avanzamos, digamos, en este esquema y lo vamos perfeccionando, y seguramente Ariel nos propone, porque tiene muchos elementos para pensar en esto, en la próxima sesión, tendremos una mejor capacidad para hacer una evaluación del ecosistema territorial y plantear dentro de él las iniciativas de inclusión económica. Perfecto, así es, Rodrigo. Efectivamente, en la siguiente sesión vamos a detallar cada uno de los desafíos que están presentes en estos actores, elementos y relaciones que se dan en este diagrama que tenemos ahí.
Te voy a plantear otra pregunta, Rodrigo, que además sé que te va a gustar porque está en el corazón de lo que tú vas haciendo, que nos has acompañado. Sergio Villada pregunta, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a consolidar organizaciones de base para que puedan participar de estas iniciativas de inclusión económica? Sergio, sí, esa es una pregunta central. Es decir, aquí hay dos elementos para aprovecho la pregunta. Es el tema de las capacidades de las organizaciones de base está en el centro del desarrollo de base en general y de las iniciativas de inclusión económica. Hay, creo, muchos elementos ya avanzados por Red América en el tipo de capacidades que hay que desarrollar de manera general. Temas de planeación, temas de gestión, temas de evaluación. Hay avances, y creo que se puede profundizar en esos avances, de las habilidades específicas económicas de una organización de base para temas de gestión de la producción, de la comercialización, de la identificación de los mercados, que son habilidades ya específicas para los grupos de base que trabajan en temas de económicos. Pero ya hay otras habilidades que son habilidades de la relación con otros actores, que puedan participar en una conversación, en una discusión, en un diálogo y en una concertación en la generación de acuerdos con una empresa, que puedan participar en el espacio público en temas que afectan las iniciativas de inclusión económica, como hicieron las mujeres de Fundación Alpina, que puedan participar en temas de políticas públicas para los temas de género, poderse relacionar con la Secretaría de Desarrollo Rural y con las con las diferentes secretarías para pensar en que los programas de apoyo a los negocios o a los negocios de un territorio puedan tener en cuenta las condiciones particulares de esa población. Y en este caso de los más vulnerables o los más excluidos del sistema. Entonces, hay un avance, creo, muy importante en Red América para poder pensar en estos temas de fortalecimiento, y creo que además hay una experiencia acumulada en las formas de hacer eso. Capacitación, intercambio entre pares, formación, asesoría en terreno, asesoría especializada, ¿sí? Intercambios con otras experiencias de la región, en fin, hay mucho avance para esa manera de ayudar a consolidar a las organizaciones. Gracias, Rodrigo. Ariel, ¿quisieras complementar algo sobre esta pregunta de las capacidades de las organizaciones de base en iniciativas de inclusión económica? Bueno, creo que ahí hay un desafío de doble vía, es decir, el mercado o las fundaciones empresarias tienen el desafío de acompañar, como decía Rodrigo, la calificación, digamos, de organizaciones de base para dialogar, para participar del mercado, y al mismo tiempo en esa lógica de incluir desde procesos de formación, de ampliación de capacidades a las ODB, también hay un desafío de que el sector privado, las fundaciones de empresas también ejerciten su mirada sobre cómo funciona, cómo se dinamiza, cómo construye su agenda de producción y su estar en la vida productiva una OEDB. Es decir, ahí yo veo cierta reciprocidad, cierta ida y vuelta, en una lógica de inclusión universal, recíproca, de el mercado colaborando para que una ODB se suba a la lógica de mercado, y al mismo tiempo la ODB acercando al mercado a que se incluya a un modo de producción distinto, diferencial, singular o con rasgos muy singulares. Eso es parte de lo que vamos a ver, digamos, el 14. Los desafíos endógenos en términos de ampliación de capacidades de las ODB, pero al mismo tiempo los desafíos exógenos que describía Rodrigo y que tienen que ver con situaciones estructurales, con códigos de mercado, con condiciones de sistema que a veces posibilitan el encuentro entre una oferta con rasgos de vulnerabilidad o de sectores de pobreza que se encuentre con una demanda de mercado. Pero
lo dejo allí, pero es Así parte de lo que vamos a trabajar el próximo 14. Así es. Rodrigo Ariel, una pregunta que nos llega desde la Fundación Empresas Polar en Venezuela. Alicia Pimentel nos pregunta si los programas de emprendimiento que estimulan el desarrollo de microeconomías locales se pueden considerar como iniciativas de inclusión económica bajo esta visión de comunidades sostenibles. ¿Qué piensas, Rodrigo? Alicia, un gusto saber de ti y tal vez vas a hacer una respuesta de sociólogo, depende, ¿sí? No, para no responder en directo, digamos, porque creo que si esas iniciativas de microemprendimientos están pensadas, microemprendimientos, como parte de un ecosistema local y tienen los elementos que hemos propuesto, por supuesto que son. Sí, no tienen que ser, yo lo diría, y Ariel creo que puede hacer una mejor respuesta de esto. El microemprendimiento que busca comercializar, ya sea una empresa al mercado local, ¿sí? Empieza a vincularse con otros y puede estar afectado por todos los elementos que hemos planteado a lo largo de la conversación. Entonces, depende del enfoque con que se trabaja en los microemprendimientos, estará o no estrechamente vinculado con el enfoque de comunidades sostenibles. Podría haber, creo yo, experiencias de microemprendimientos. Cuando mencioné en el ejemplo de las haciendas del Mundo Maya ADO en Calakmul, ellos lo que vieron durante, digamos, en la experiencia anterior a su trabajo en Calakmul, era muchos emprendimientos fragmentados que no llegaron lejos porque no tuvieron la visión de comunidades sostenibles y de inclusión económica en un entorno y con una visión integradora. Entonces, tal vez por eso digo depende de cómo se asuma, depende con qué enfoque, depende de cómo se estructura el microemprendimiento, estará o no bajo esta perspectiva. Gracias, Rodrigo. Ariel, ¿quisieras ahí complementar algo sobre esta pregunta de si estimular el desarrollo de microeconomías locales puede considerarse como una iniciativa de inclusión económica bajo nuestra visión de comunidades sostenibles? Sí, en general adscribo a lo que decía Rodrigo. Me parece que depende de los casos, depende de los procesos y depende de los territorios. No obstante eso, me parece que el gran desafío que tiene la economía o las dinámicas territoriales de las economías en las que estamos viviendo, participando y construyendo este tipo de agendas, es que tanto el sector público como el sector privado consuma, es decir, compre, se abastezca en el universo de ODB que están territorialmente desarrollando actividades y procesos productivos en nuestras regiones. Es decir, todo el soporte de políticas públicas o de políticas de organizaciones de la sociedad civil del territorio que vayan en línea con favorecer condiciones endógenas y exógenas para la aparición, para el nacimiento de nuevas ODB, para el fortalecimiento de sus capacidades, para que haya financiamiento para la compra de equipamiento o fondos rotatorios que les permitan hacerse de capital de trabajo, son útiles. Ahora, no alcanzan si no aumentan, si no crecen, el número de demanda, de órdenes de compra, la articulación de cadenas de valor concretas, específicas, reales, sobre esos actores que habitualmente llamamos ODB y que están, insisto, produciendo algún bien y servicio en condiciones de vulnerabilidad o de desigualdad en relación a otros actores de mercado de perfil industrial. Por eso quisiera decir lo que dice Rodrigo, depende en dónde, depende del territorio, y al mismo tiempo el desafío de escalar los consumos, ampliarlos sobre ese universo de ODB para que acontezcan concretos procesos de cadenas de valor, de abastecimiento sustentable, de compras inclusivas, y que en definitiva la práctica puede ir ayudándonos a mejorar las políticas o los desafíos que en términos de capacidades endógenas necesita el sector. Gracias, Ariel. Paola, déjame hacer un Claro. pequeño comentario de lo que dice Ariel, que me parece central y que seguramente va a estar más desarrollada aún en la próxima sesión, pero
lo que dice Ariel nos pone en el centro de la importancia de pensar el territorio y los actores, es decir, que se aumente el consumo por parte del sector público y privado, implica cambios del sector privado y del sector público en relación a las organizaciones de base y en relación a los patrones de compra, en relación a los sistemas de proveeduría. Es decir, quien tiene que cambiar en este enfoque, por decirlo más sencillamente, no es solamente la organización de base. O sea, no es suficiente, digámoslo así, que haya una mayor capacidad en la organización de base. Aquí se requiere, con este enfoque, es cambio en los diferentes actores, cambio en la manera como se relaciona una empresa con una organización de base, cambio en la manera como se vincula el proceso de proveeduría de la empresa, de los plazos que establece la empresa con la organización de base. Cambios en un sector público, tanto cuando compra y consume bienes o servicios. El ejemplo, no lo dije ahorita, pero si lo leen, el ejemplo de los recicladores de la Fundación Carvajal, es un ejemplo muy claro de todo lo que tuvo que hacer el sector público en una nueva manera de comprar servicios a organizaciones de base. Entonces, es la relación de la organización de base con los diferentes actores lo que tiene que cambiar, y no solo la organización de base, ¿sí? Y en ese sentido es un cambio que afecta al sistema en su conjunto y a los actores del sistema. Y creo que por eso quería resaltar el punto de Ariel, porque esa manera del planteamiento de Ariel está en el centro de la perspectiva de articulación, de cambio sistémico, de vinculación entre actores y de cambios que son de todos. No es solamente la organización de base que está cambiando ahí. Así es, gracias Rodrigo. Y efectivamente en la siguiente sesión vamos a profundizar en eso que tiene que ocurrir dentro de las organizaciones de base, pero también lo que tiene que ocurrir dentro de las empresas y en la relación entre ellas, entre organizaciones de base y empresas, para poder desarrollar procesos de inclusión económica bajo esta visión de comunidades sostenibles. Y esto que estamos conversando tiene que ver con un comentario que nos hace Juanita Núñez desde Colombia, que lo leo y te respondo, Juanita, que efectivamente en la siguiente sesión, el próximo martes 14 de mayo, vamos a estar conversando sobre este punto. Juanita nos dice que, por lo que ella ha percibido, hay un gran desafío en que los productos de las organizaciones de base y que consumen y compran las empresas sean productos que pertenezcan al core del negocio. Nos dice que muchas veces los requerimientos técnicos, los certificados y demás normas y requerimientos que tienen las empresas son muy exigentes y eso puede ocasionar que las compras inclusivas se queden en productos que no son del core del negocio. Ariel, este es un punto en el que vamos a profundizar en la siguiente sesión, qué tiene que pasar dentro de las empresas y en su relación con las organizaciones de base para que efectivamente haya iniciativas de inclusión económica exitosas bajo esta visión. ¿Quieres aquí complementar algo, Ariel, anticipando lo que conversaremos? Sí, validando al 100% ese comentario de que en general las experiencias que son incipientes de cadenas de valor, de consumo sustentable, de compras inclusivas, son en general con bienes o servicios que son auxiliares o que son de la periferia y no del core de los negocios, que cuando evidentemente hay experiencias que muestran, supongamos, materia prima, como es en el caso de Arcor, que yo más conozco, que, por ejemplo, en miel para producir un caramelo, las referencias vinculadas a calidad y a procesos técnicos en ese sentido son mucho más exigentes y mucho más limitantes, digamos, para el universo de las OEDB. De todas formas, parte del desafío es cómo revisar, cómo pensar, cómo ampliar capacidades, cómo revisar márgenes cuando uno piensa encuentros entre dos universos económicos distintos. Digo, muchas veces uno está facilitando la conexión, el encuentro entre actores de la economía de mercado, de la economía clásica, con actores de la economía social. Digo, muchos de estos unidades productivas o ODB están nucleados bajo asociaciones que en muchos casos no tienen fines de lucro.
digo como para provocar ahí hasta esa tensión, es decir, hay un actor de mercado que busca maximizar su rentabilidad, que se encuentra con un actor que desde su paraguas institucional no tiene fines de lucro, más allá de que los productores obviamente persigan un ingreso a partir de ese trabajo. Pero digo, son economías distintas, dos mundos, dirías, en alguna medida distintos que se encuentran, y las referencias, las reglas del juego son las de mercado, son precio, calidad, plazo, y al mismo tiempo, cuando uno piensa cadenas de valor o inclusión económica, amplía esa brecha, como bien decía Rodrigo en su introducción, y empieza a pensar si se puede pensar la trazabilidad, la sustentabilidad, el impacto social, el impacto económico, político en sentido amplio, que este tipo de negocios que generan inclusión económica deben o debieran disparar. Y allí parte del desafío que tiene el universo del desarrollo de nuestras regiones por delante, con limitaciones y con oportunidades. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Alicia Pimentel desde Venezuela le manda muchos saludos y un abrazo a todos los miembros de Red América. Le quiero dar la palabra a César Sánchez. César, te voy a ascender como panelista para que puedas usar tu micrófono, porque César nos enviaba por el panel de preguntas comentarios muy importantes a partir de la experiencia que ha tenido la Fundación Smurfit promoviendo iniciativas de inclusión económica, elementos que tienen que ver con el papel de las instituciones públicas locales, con algunos desafíos que enfrentan las organizaciones de base en este tipo de procesos. Así que, César, te voy a ascender a panelista para que puedas tener disponible tu micrófono y escucharte sobre estos comentarios que nos estabas haciendo llegar. Vamos a ver si ya te tenemos. Ahí ya. Hola, buenos días. Hola, César, un gusto. Bueno, buenos días a todos desde el suroccidente colombiano. Yo estoy en Popayán en este momento. Un saludo para todos. Pues bueno, desde nuestra experiencia en la Fundación Smurfit Kappa Colombia, un factor que es muy importante a tener en cuenta, sobre todo para la sostenibilidad de las comunidades sostenibles, es la vinculación desde el inicio del proceso de las instituciones locales y básicamente de las alcaldías municipales. Nosotros hemos tenido experiencias en las que la participación o no de estas alcaldías nos ha llevado a procesos exitosos o no exitosos. Y otro factor muy importante que hay que tener en cuenta también, sobre todo en la inclusión económica, es que existen mercados actuales que requieren los productos de las organizaciones de base que acompañamos. Sin embargo, es un reto muy grande poder cumplir con las cantidades que exige ese mercado, con las calidades y con las frecuencias que nos piden las empresas. Entonces ha sido un proceso de fortalecer internamente las organizaciones en la parte administrativa para que puedan administrar muy bien el negocio, pero también de fortalecer todos los procesos de producción para cumplir con la cantidad y la calidad. Y un reto muy grande también es poderlas vincular a las cadenas productivas. Esto permite también acortar la cadena de intermediación y lograr la vinculación directa de las organizaciones de base con la industria y lograr que también hagan parte de su cadena de valor. Esa es como la experiencia que hemos tenido nosotros acompañando a las organizaciones de base en la inclusión económica, pues, desde los procesos de desarrollo integral territorial. César, muchas gracias por conectarte y por participar con la valiosísima experiencia de la Fundación Smurfit, acompañando y promoviendo a organizaciones de base en iniciativas de inclusión económica. Muchas gracias, César. Nos llega una pregunta y comentario, Ariel y Rodrigo, no está identificado, no puedo ver el nombre, pero nos llega este comentario sobre qué se puede hacer para conciliar los intereses de empresas y los intereses de entidades públicas locales, cuando hay entidades y empresas vinculadas en iniciativas de inclusión económica, ya que las dos entidades, las empresas y las entidades públicas, tienen objetivos distintos, horizontes distintos, plazos distintos. ¿Cómo se pueden conciliar esas dos lógicas en beneficio de iniciativas de inclusión económica? Ariel y Rodrigo. Tal vez podría decir que no siempre son distintos. O sea, sí, mirando algunos ejemplos, el de legado de agua de Votorantim.
hay interés de mantener una zona de reserva. Desde el punto de vista de la empresa es central mantener eso porque hay producción de energía hidroeléctrica, entonces mantener el territorio y sus bosques, los ríos, el caudal, en fin, es importante para lo que hace la empresa. Pero por otro lado, es también un interés de las instituciones públicas ese mantenimiento de un territorio en unas buenas condiciones. Hay momentos que por supuesto puede haber intereses diferenciados y existen muchos momentos, especialmente cuando hay una empresa que puede estar en contravía de unas regulaciones, hay un interés claramente diferenciado. Pero lo que creo que muestran los casos de los miembros de Red América es que hay posibilidades de encontrar intereses conjuntos. Lo que nos dice César, y posiblemente ahora o en la próxima sesión podría profundizar con eso, es ese elemento que nos plantea César de que la participación de las alcaldías han sido fundamentales para las iniciativas exitosas. Podría significar que hay intereses compartidos, o por lo menos visiones compartidas de lo que debe ser un territorio, por lo cual la alcaldía juega un papel importante en la participación. Entonces, tal vez el punto que quiero hacer es, no siempre hay intereses divergentes, y lo que habría que buscar es que haya en qué aspectos hay intereses compartidos para construir a partir de ese interés compartido la iniciativa y la alianza entre las instituciones públicas y las empresas. Pero yo creo que Ariel tiene también más experiencia en estas cosas. Gracias, Rodrigo. Sí, la pregunta ya no me lo aclararon por chat. La pregunta nos la envía Diego García, de la Fundación Social Acerías Paz del Río en Boyacá, Colombia. Y el comentario de Diego era precisamente por la dificultad que han tenido ellos en sus iniciativas de conciliar esas dos lógicas, tanto la de la empresa como la de las instituciones públicas locales en el territorio. Ariel, ¿nos quieres complementar algo? Me gusta pensar, Paola, Diego, se lo hacía saber en algunos textos que intercambiamos con Paola y con Rodrigo en estos días, que la generación de valor por parte del sector privado no solo tracciona y genera riqueza en términos económicos, sino también genera impacto social, impacto económico y también impacto político. ¿Por qué traigo a colación esto? En el sentido de que me parece que tenemos agendas que trascienden la dinámica de los municipios, que son las agendas de nuestros estados nacionales, que seguramente alguna vinculación tienen con este tipo de procesos de comunidades sostenibles e inclusión económica, y al mismo tiempo tenemos la agenda de los ODB, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me parece que Naciones Unidas también nos invita a tomar ese paraguas, a tomar ese marco, desde donde traccionar una agenda y construir posicionamiento público, supranacional y global, diría yo, con nuestras herramientas, porque me parece que está claro que cuando uno genera inclusión económica, es funcional al objetivo 1, por ejemplo, de los ODS, que dice erradicar la pobreza, o el 2, que es hambre cero, o el 8, que dice trabajo decente y crecimiento económico. Es decir, sin excluir la relación, obviamente, y la dinámica que cada uno de nosotros tiene en los territorios con los estados locales o municipales, fortalecer esa relación, entre otras cosas, tomando estas referencias de planes estratégicos de desarrollo económico nacional o de los ODS, pueden ser herramientas que nos ayuden a pensar y a trascender lo que a veces no son estas coincidencias de los plazos y las prácticas y las estrategias del sector privado en los territorios y los tiempos políticos de gestión y electorales que muchas veces no coinciden y son simétricos con el mundo privado. Simplemente como referencia a sumar eso. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Bueno, ya estamos sobre la hora de cierre de nuestro webinar.
Déjenme recordarles que entonces vamos a tener la segunda sesión de este ciclo el próximo martes 14 de mayo, a la misma hora que nos conectamos hoy. Van a recibir hoy en la tarde el flyer para que se inscriban y nos acompañen también en esa sesión. Antes de finalizar y aprovechando que tenemos varios miembros conectados, déjenme recordarles que tenemos la herramienta del radar abierta, la herramienta del radar es una herramienta de autodiagnóstico, es una autoevaluación online muy sencilla, muy ágil. Ustedes recibieron sus datos de acceso, que tiene como propósito que a partir de un formulario muy sencillo que ustedes diligencian, permite hacer un diagnóstico muy completo de las fortalezas y campos de mejoramiento que tienen sus organizaciones en la promoción de comunidades sostenibles. La invitación entonces para que de aquí al 15 de mayo, que es la fecha en que inicialmente va a cerrar la herramienta, para que aprovechen estos días para completar el radar. Es una herramienta que ha sido muy bien evaluada, que les sirve mucho a sus organizaciones para estrategias de mejoramiento interno, para fortalecer en aquellas variables y aspectos que pueden mejorar la organización para continuar promoviendo la visión de comunidades sostenibles. Y a nosotros, como Red América, nos sirve para tener una lectura de en qué temas tenemos que seguir trabajando juntos y profundizando para superar algunas alertas que nos señala la herramienta. Entonces, la invitación para que participen del radar, cualquier duda o consulta, saben que me pueden escribir y con gusto los estaré acompañando para que puedan participar de esta herramienta. Entonces, agradecer a todos los que se conectaron y nos acompañaron hoy. Fue una discusión muy rica y estoy segura, Ariel y Rodrigo, que aquí nos salen muchos elementos para enriquecer el documento que estamos construyendo. Los vamos entonces, vamos a volver a contar con ustedes en la sesión del 14 de mayo. Recuerden inscribirse y quiero darle la palabra a Rodrigo y Ariel para que se despidan y cierren la sesión. Rodrigo. No, básicamente agradecer la participación, las buenas preguntas. Paola, agradecerte a ti y a Margaret por la oportunidad de continuar trabajando con Red América, que siempre es un gran proceso de aprendizaje para mí, y Ariel por la buena combinación en esta conversación, y espero con mucho entusiasmo la sesión del 14 para continuar hablando del problema central de los desafíos de trabajar con la perspectiva de comunidades sostenibles, las iniciativas de inclusión económica. Muchísimas gracias. A ti, Rodrigo, por acompañarnos y por siempre estar dispuesto a incentivar estos diálogos con los miembros de la red para que sigamos construyendo juntos. Ariel. Bueno, muchas gracias, Paola, a ti, a Rodrigo, a Margaret. Me ha estimulado mucho este intercambio, este intenso cruce de preguntas y de escucha atenta que tuve a partir de la ponencia de la presentación de Rodrigo. Me entusiasma mucho la posibilidad de que llegue el 14 y que pueda agregar valor a este inicio que ha hecho Rodrigo. Y la verdad que también creo que parte del desafío es que uno siga construyendo en su propia subjetividad esta mirada de inclusión económica que implica interpelar sus marcos conceptuales, sus marcos operativos, para en definitiva avanzar en esto del cambio sistémico, del desarrollo territorial y la inclusión económica. Así que con gusto aguardo que llegue el 14 y los volveré a escuchar. Gracias, Ariel, por tu disponibilidad para acompañarnos en este proceso. Recuerden que tanto la presentación como la grabación de esta sesión, que hemos estado haciendo la grabación de este webinar, la van a tener disponible. Y luego del webinar del 14 de mayo también van a recibir el documento que construyamos y que ya está en proceso a partir de estas conversaciones que vamos a tener. A todos muchísimas gracias por conectarse y los esperamos el 14 de mayo. Un buen día para todos.